Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estaré resolviendo un circuito eléctrico que nos pide calcular Ix y la potencia total disipada por el circuito. Como podemos observar, es un ejercicio del sádico, el 2.26, y nos dice: para el circuito de la figura 2.90, que vendría a ser el siguiente, dado I sub 0, que es igual a 2 amperios, calcule Ix y la potencia total disipada por el circuito. Entonces, para empezar a resolver el ejercicio, tenemos que tener en cuenta que al observar el circuito ya nos dan I sub 0, que es la que está pasando por la resistencia de 16 ohmios. Y si ya nos dan I sub 0 y tenemos la resistencia que vale 16 ohmios, entonces podemos sacar el voltaje de la resistencia de 16 ohmios. Podemos sacar este voltaje. ¿Y cómo podemos sacar ese voltaje? Aplicando la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Voltaje va a ser igual a corriente por la resistencia. Y ese voltaje no es más que la corriente I sub 0 por la resistencia de 16. Esto vendría a ser I sub 0, que vale 2 por 16. Esto vale 32 voltios. Entonces el voltaje que pasa por la resistencia de 16 ohmios es 32 voltios, como podemos observar. Ahora, si nos damos cuenta en el circuito, tanto la resistencia de 8 como la resistencia de 4, como la resistencia de 2 y la resistencia de 16 se encuentran en paralelo. ¿Y por qué están en paralelo? Porque entre sus terminales están conectados al mismo nodo. Como podemos observar en el terminal superior, todas las resistencias están conectadas al mismo nodo, y en el terminal inferior también están conectadas al mismo nodo. Entonces decimos que están en paralelo. Otra forma de verlo, como nos explican los libros, por ejemplo, a veces se dice que estas resistencias, por ejemplo, están en serie, porque están una seguida a la otra. Pero cuando están en paralelo, se las suele representar así, para mayor ilustración. Como podemos observar, estas dos resistencias están en paralelo. ¿Y por qué están en paralelo? Porque entre sus terminales comparten el mismo nodo. Entonces estas dos están en paralelo, mientras que estas dos están en serie. Entonces, basado en eso, si están en paralelo, ¿qué pasa cuando están en paralelo las resistencias? El voltaje va a ser igual. Cuando están en serie, el voltaje es diferente, pero la corriente es igual. Sin embargo, como en este circuito están en paralelo, el voltaje es igual. Esto quiere decir que ese voltaje de 32 voltios también va a estar en la resistencia de 2 ohmios, también va a estar en la resistencia de 4 ohmios y también va a estar en la resistencia de 8 ohmios, como podemos observar. Entonces, como nos piden calcular Ix y la potencia total disipada por el circuito, entonces, para sacar Ix, lo que tenemos que hacer es una ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo. Voy a marcarlo con rojo, este es un nodo. Y como podemos observar, aquí van a pasar unas corrientes. La corriente asociada a la resistencia de 8, voy a poner el 8 que está asociada a la de 8 ohmios. Aquí va a pasar otra corriente que va a estar asociada a la resistencia de 4. Aquí va a pasar otra corriente que va a estar asociada a la de 2 ohmios. Y por último, aquí es la que está pasando I sub 0. Entonces, para hallar Ix, lo que tenemos que hacer es una sumatoria de corrientes que entran es igual a las que salen. Y eso se conoce como ley de corrientes de Kirchhoff. En otras palabras, un LCK. Entonces, el nodo es el nodo que lo he subrayado con rojo. ¿Cuáles son las corrientes que entran? Como podemos observar, la corriente que entra es la Ix. Entonces ponemos del lado izquierdo, vamos a poner la corriente Ix. Ix es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Tenemos 4 corrientes que salen, entonces vamos a sumarlas. Tenemos aquí I8 más I4 más I2 más I sub 0. I sub 0 vendría a ser la corriente que está pasando por la resistencia de 16 ohmios.
Entonces ahí tenemos la sumatoria de las corrientes que entran, que la única que entra al nodo es Ix, es igual a la sumatoria de las corrientes que salen, que vendrían a ser las 4, I8, I sub 4, I sub 2 e I sub 0. Como nos piden Ix, entonces debemos dejar Ix en el lado izquierdo, como podemos observar aquí, que ya está directamente porque es la única que está entrando al nodo. Ahora debemos expresar la corriente en términos de las variables que conocemos. Recordemos que por ley de Ohm, asimismo, si despejamos la corriente, nos queda el voltaje entre la resistencia. Entonces eso es lo que vamos a reemplazar aquí. Y 8 vendría a ser el voltaje asociado a la resistencia de 8 por la resistencia de 8. Más el voltaje de la resistencia 4 asociada a la R igual a 4 ohmios. Más el voltaje asociado a la de 2 ohmios entre la resistencia de 2 ohmios más el voltaje de 16 ohmios entre R igual a 16, como podemos observar ahí. Ahora ya dijimos que como están en paralelo van a tener el mismo voltaje, entonces el B de 8 va a ser igual al B de 4, que va a ser igual al B de 2, que va a ser igual al B de 16. Y eso va a ser igual a 32 voltios. ¿Y por qué 32 voltios? Porque están en paralelo. Todos los voltajes es el mismo porque están en paralelo. Entonces lo que nos queda directamente es reemplazar. Vamos a reemplazar aquí. Vamos a tener que Ix es igual a 32 entre 8 más 32 entre 4 más 32 entre 2 más 32 entre 16. Entonces Ix me va a quedar, aquí podríamos sacar factor común de 32 y dejar 32 multiplicado por 1 octavo más un cuarto más un medio más 1 entre 16, pero lo vamos a dejar así para mejor comprensión. Entonces vamos a empezar a sumar. Tenemos 32 octavos, que eso vendría a ser 4, más 32 cuartos, más 32 medios, más 32, ahora que me faltó fracción, 32 entre 16. Y eso nos da un total de 30. Entonces la corriente Ix es igual a 30 amperios. Vamos a subrayarla con amarillo. Entonces, como podemos observar, tenemos que la corriente Ix es igual a 30 amperios. Como podemos observar, ya tenemos Ix, que vendría a ser la primera variable que nos piden. Y por último nos dicen, haya la potencia total disipada por el circuito. Ahora, con respecto a la potencia total, que la voy a poner de este lado, la potencia total la podríamos calcular sumando las potencias individuales, que vendría a ser P de 8 más P4 más P2 más P16. P2 más P16. La podemos aplicar con P igual I por B, que vendría a ser pi. Podríamos hallar las potencias individuales y luego sumarlas. Pero también podríamos hacer directamente P total va a ser igual a la corriente total del circuito, que en este caso es Ix, por el voltaje total. Y como todas están en paralelo, si nosotros hacemos una resistencia equivalente de las 4, el voltaje de esa resistencia equivalente va a ser 32 voltios, porque todas 4 están en paralelo. Así que si nosotros hacemos 8 paralelo con 4, paralelo con 2, paralelo con 16, esa resistencia equivalente va a tener los mismos 32 voltios porque está en paralelo. Entonces aquí directamente el voltaje total o el voltaje de la resistencia equivalente. Al nosotros multiplicar esto nos queda Ix, que vale 30, por el voltaje total. ¿Cuánto es el voltaje total? 32.
Entonces la potencia total, a ver, déjenme hacer un poquito más bonito aquí. La potencia total nos queda 30 por 32. Nos vamos a la calculadora y tenemos 30 por 32 y eso nos da 960 watts. Unidades watts. Y bueno chicos, ahí quedaría la IX y la potencia total. Como podemos observar aquí, la potencia total. Y bueno, para dejar expresada nuestra respuesta final, nos pedían IX, y X vale 30 amperios, 30 unidades amperios. En las unidades se suele poner corchetes para indicar unidades, aquí le voy a poner unidades para tener más formalidad. Y la potencia total del circuito vendría a ser 960 unidades watts. Y bueno, ahí quedaría nuestra respuesta final del ejercicio. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan me la hacen llegar en los comentarios de este video. Muchas gracias.